A esta hora de la madrugada de este precioso día, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 24, versículos del 5 al 13. Dice así la palabra de Dios: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces les entregarán a tribulación, y los matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Padre de los cielos, gracias te damos, Señor, por permitirnos un día más de vida. Gracias, Padre mío, por tu palabra. Espíritu Santo, abre nuestra mente, nuestro entendimiento, para que podamos discernir, recibir y obedecer lo que nos quieres enseñar en esta madrugada. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que el Espíritu Santo trae en esta madrugada es que las señales del fin no te apaguen. Podemos ver que estamos en últimos tiempos y hay mucha doctrina equivocada entrando en las iglesias, entrando en el cuerpo de Cristo, en ese remanente que el Señor ha separado. Ya podemos ver que tenemos diferentes estilos de doctrina humana. Hay la doctrina de la prosperidad, hay la doctrina de la gracia, hay la doctrina de la profecía, e incluso hay la doctrina de los homosexuales, porque hay iglesias de homosexuales. Y todo esto es doctrina de hombre. Todo esto sabe el creyente real que iba a acontecer. Porque cuando vamos al primer punto, en el versículo 5 de este tema, Jesús dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y esto me recuerda que cuando yo comencé en el Evangelio, había un pastor que me decía que Cristo mantenía en él, que él era el que tenía la verdad, la profecía, la revelación.
Y yo veía que era un hombre como yo, que tenía sus errores, que no se las sabía todas, que era un pecador igual a mí, pero que tenía para salvar un alma, para que un alma recibiera a Cristo, yo tenía que pedirle permiso a él. Y entonces se volvía una doctrina de hombre y eso a mí me cargaba, me turbaba, porque a veces él no me contestaba el teléfono cuando yo estaba con alguna persona que estuviera en la delincuencia o en la droga, y era que no podía. ¿Por qué? Porque él no me contestaba. Y yo creía esa mentira, que era una doctrina de hombre, porque yo pensaba que como él era el pastor y él me estaba educando de esa manera, y el Señor lo utilizaba fuertemente, entonces era verdad, que yo pensaba que era verdad, que tenía que hablar con él para que esa persona pudiera recibir a Cristo, pudiera hacer la oración de fe. Y él me decía que el diablo me iba a atacar, que me iba a destruir. Y cuando uno está en esa fe, en el primer amor, uno cree todas las mentiras. Y así todavía siguen muchos engañando a la iglesia. Así siguen muchos haciéndose pasar por Cristos. E incluso hay muchos que tienen un espíritu de serpiente, demoníaco, dentro. Y tú puedes ver cómo se manifiesta ese espíritu demoníaco en ministros del Evangelio, en personas que son disque profetas, que son cristianas, que son creyentes, que son predicadores, que son salmistas. Y tú le ves ese demonio que agarra y muerde a esa persona en la columna, y es un demonio sexual, es un demonio sodomita que viene a través de la religión hindú, de los asiáticos, y ha penetrado el cristianismo. Entonces aquí habla Cristo que de falsos cristos que van a llegar en los últimos tiempos, porque estamos viendo en estos últimos tiempos rumores de guerra. Estamos viendo en estos últimos tiempos la escasez que hay. Estamos viendo en los últimos tiempos que hay un verano muy fuerte a nivel mundial que está acabando con muchos cultivos. Y el Señor desde el año pasado dijo que para la tierra venía juicio este año, que el sol se iba a acercar más a la tierra y que muchas cosas se iban a secar. Van a haber más tsunamis, van a haber más terremotos a causa del juicio del Señor. Son las señales de último tiempo que a muchos turban. Y yo me pregunto, ¿por qué nos turbamos? Si Cristo dijo que eso tenía que pasar. Cuando nosotros leemos en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3, Pablo exhorta a la iglesia y le dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Las tribulaciones, estos problemas, las señales del fin, hacen que nuestros sentidos, nuestras emociones nos vuelvan infieles. Y se apaga nuestra fe en el Señor. Ya la persona no quiere levantarse en la madrugada a orar. No quieren buscar el rostro de Dios. Porque viven una vida almática. Necesitan vivir en confort. No son guerreros de verdad. Son de papel, que cualquier viento contrario viene y los levanta y se los lleva. Tú tienes que ser fiel, yo tengo que ser fiel, porque sabemos que estas señales iban a acontecer. Mira, Jesucristo le dice a la iglesia, en el versículo 7, le dice: porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino.
y habrá pestes. ¿Cuántas pestes hay en África? ¿Cuántas pestes ha llegado en Asia? ¿Cuántas pestes hay en nuestras ciudades? Y habrán terremotos, hambres en diferentes lugares. Señales del fin. ¿Y por qué el Señor permite estas señales? Señor, muchas veces tienes que disciplinarnos a nosotros con vara porque nos ama. Y nosotros, tú y yo, que conocemos la verdad, que conocemos el Evangelio, que conocemos el trabajo que Cristo nos dejó, vivimos apagados. ¿Cuántas almas estás ganando diariamente? Vives descargado con las señales de los últimos tiempos, pero no vives ganando almas para Cristo. ¿Qué estás haciendo como creyente, como hijo de Dios, como cristiano? ¿A cuántas almas les estás ministrando lo que Dios te dio de gracia? Si no lo estás haciendo, es que las señales del fin están apagando tu fe en Dios y en Cristo. Porque en el versículo 9 Jesús dice: entonces les entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de todas las personas por causa de mi nombre. Pero hoy en día tenemos una iglesia que prefiere que sea el mundo el que los ame y no exhortar, edificar y hablar la verdad de Cristo. Porque hay muchos que tapan, maquillan y alcahuetean el pecado. Conozco ministros que supuestamente son del cuerpo de Cristo, pero que son idólatras. Cuando no idolatran a la mujer, idolatran a los hijos, idolatran las complacencias de los fieles y contaminan el altar. El altar donde tú y yo predicamos es sagrado. Debe estar limpio de contaminación. Porque se supone que de ahí fluye la presencia del Espíritu de Dios. Pero a muchos les fluye es la presencia de Satanás. No se te olvide que el Señor no comparte su gloria con el diablo y los demonios. Tú no puedes complacer a un pueblo por meter una doctrina humana, una doctrina de pecado en el altar de la iglesia, la cual tú eres el responsable. Y dijo en el versículo 10, muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Ya tenemos iglesias de homosexuales, iglesias cristianas de homosexuales. Imagínate eso. Iglesias sodomitas. Mentira del diablo. ¿Por qué? Porque según ellos, Dios es amor, y entonces que se amen entre hombres. Señales de los últimos tiempos. Hombre que se entrega a otro hombre merece morir. ¿Por qué? Porque son espíritus de Sodoma y Gomorra. Espíritus sodomitas. Por eso los hombres que son así medio delicados tienen el espíritu de Sodoma y Gomorra. Segunda de Corintios dice que nos portemos varonilmente. Tú no puedes llegar a la presencia de Dios con un espíritu de Sodoma y Gomorra. Tienes que arrepentirte. No hay homosexual que entre al reino de los cielos. No hay homosexual que vea la gloria de Dios, porque viven en pecado y sin santidad nadie verá al Señor. ¿Sabes qué le dijo Pablo a Timoteo? En 1 de Timoteo, capítulo 1, del versículo 8 al 11. Mira lo que le dijo Pablo, lo que está escrito. Le dijo, pero sabemos que la ley es buena. Ojo pues, la ley. Si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada
para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, aquellos que profanan el altar con los homosexuales, las locas y toda esa clase de abominaciones, para los parricidas y los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Ese mismo Dios que se le encomendó a Pablo es el mismo Dios que nos encomendaron a nosotros, a ti y a mí, tú que me escuchas. Ese es ese mismo Dios que te ama como eres, pero aborrece tu pecado. Y si tú, escuchando esta palabra, no te arrepientes, no buscas ayuda de parte de Dios, esta palabra te va a hacer juicio. El día que mueras o el día que venga Cristo y te siente en el muñeco frente al trono blanco. Porque lo que Dios quiere es que nosotros no nos perdamos, que procedemos al arrepentimiento. Por eso es que las señales del tiempo, de los últimos tiempos, le apagan la fe a las personas. Porque hay predicadores que, no, es que yo uso de misericordia. ¿Cuál misericordia? Estás contaminando la presencia de Dios en el altar que estás administrando. Dios no tiene misericordia sino del que se arrepiente. ¿O es que no te has leído tu Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 18? Dios no tiene misericordia sino del que se arrepiente, compadre. Por eso Él es paciente. Pero su ira va contra los hijos de desobediencia. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No sé qué error religioso, no sé qué ofensa que haya pasado en la iglesia donde tú vas o en la iglesia donde te congregas. Yo he tenido personas que me han dicho: pastor, yo me quiero congregar con usted porque el pastor donde yo estaba hizo esto. Y yo le digo: mira, tú tienes que ir a hablar con el varón, pedirle perdón y entender en tu mente y tu corazón que él es un hombre que comete errores como los voy a cometer yo. Primero tienes que sanar tu corazón, porque tú crees que el Espíritu Santo, con todo lo que me estás diciendo, mora en ti. No mora. Ahí mora un espíritu que se llama Apolión, se llama destructor, porque primero está destruyendo el amor que Dios tiene para ti. Uno. Segundo, está destruyendo la fe y te estás apagando espiritualmente, porque con esa yuca que tienes en el corazón, con esa raíz de amargura, no creas que Dios vive en ti. Por eso tú tienes que vencerte, tienes que vencer eso. Tienes que avivar el fuego del Espíritu que hay en ti. Porque Jesucristo dijo que era necesario que vinieran los tropiezos. Porque es que en los tropiezos es cuando tú y yo sabemos de qué estamos hechos y si realmente le somos fieles a Él. Es necesario que venga el tropiezo. Pero hay de aquel por quien venga el tropiezo. Entonces, al tú criticar, al tú hablar, al tú maldecir, al hombre o a la mujer de Dios que cometen errores como los vamos a cometer tú y yo, estás
contaminándote tú y contaminando a otros. Porque el espíritu de chisme es lo peor que hay. Ese espíritu destruye, porque es un espíritu de resentimiento, es una raíz de amargura, es un espíritu que te roba la paz, que te hace meter en pecado, y por ende nunca vas a ver el rostro de Dios. Y mi recomendación siempre es: ves, habla con el hombre o la mujer de Dios, pídele perdón y dile que te entró un espíritu de destrucción llamado Apolión, porque tu corazón se turbó porque él cometió o ella cometió este error. Vivid la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y hay que vivirlas con todos. Y aquí dijo Jesús: el que persevere hasta el fin, hasta que Él venga. Tenemos que perseverar todos los días. Por eso es que no todo el mundo se sentará en el reino de los cielos, no todo el mundo tendrá vestiduras nuevas. No todo el mundo se levantará cuando Cristo llame en la resurrección. No para todo el mundo Él va a ser nuestro Dios. No para todo el mundo va a recibir salvación en la segunda venida de Cristo. Hay que vencernos, iglesia. Hay que vencernos porque son últimos tiempos. Las sequías, las tribulaciones, los problemas, todo lo que está ocurriendo, todo lo que viene este nuevo año, el Señor lo está permitiendo para que muchos se arrepientan. No han querido arrepentirse. Y vienen cosas peores. Y nosotros tenemos que saber y entender que son señales del fin. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, podemos leer desde el capítulo 2, versículo 11. Jesús dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ojo. En Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En Apocalipsis 21:7 Él dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mío. ¿Cuánto estás dispuesto a vencer y a resistir? ¿A cuánto se les ha apagado la fe en Cristo? Se les olvida que esto es guerra. Se te olvidó que esto es una guerra, que primero tienes que vencerte a ti mismo para que puedas resistir los embates de la vida. Hay cosas, iglesia, que nosotros tenemos que reevaluar para saber si somos realmente dignos y merecedores de la presencia de Dios. Que las señales del fin no te apaguen la fe. Te bendigo en esta hora. Padre de los cielos, te damos gracias. Dios Todopoderoso, muchas gracias. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Señor, en esta hora, en esta madrugada, Señor, pido para que no falte la fe, para que no falte, para que no mengue, Señor, sino que por el contrario, seas tú enviando una nueva unción, una unción renovadora, una unción transformadora, una unción, una sed y un hambre por buscar tu rostro, una sed y un hambre por tu presencia, una sed y un hambre
por vivir tu palabra, y sed y hambre, Señor, por obedecerte y ganar almas para Cristo. Oh Rey de Gloria, gracias, Señor, porque tu palabra siempre nos edifica, nos purifica y nos santifica. Aviva nuestra fe, Señor. Que las tribulaciones y las señales de los últimos tiempos no nos separen de ti, para que seamos merecedor de estar escritos en el libro de la vida, y que nuestro nombre nunca sea borrado del Señor, para que seamos fieles a ti, para que no pongamos las cosas de este mundo, las cuales son efímeras, antes que tú, mi Rey. Porque contigo somos antes más que vencedores. Lo declaro, Padre Santo. Lo creo. En el nombre glorioso, maravilloso y poderoso de Cristo Jesús, Dios y Señor nuestro, de quien soy y a quien sirvo, y serviré por siempre. Amén, amén y amén. Que tengas un excelente día, y que las señales del fin de los últimos tiempos no te apaguen la fe. Dios te bendiga.